definitivamente era imperativo luchar. Era triste escuchar cómo algunas compañeras nos decían que no iban a poder estudiar porque no tenían los recursos para hacerlo. Entre esas personas estaba yo y pues varias de mis compañeras acá presentes, creo que todas, porque pues no podíamos, digamos, asumir los costos de la matrícula que venía, y pues ahí iba a haber una deserción enorme en la Universidad Nacional. Él vi buscando a los huelguistas de la Universidad Nacional por una matrícula 0, como es debido, reiteramos. Esperamos el sonido esté bien. Nada, una tarde lluviosa bogotana. Y él vi de nuevo el ataque. Porque el pueblo está cansado de las leyes del mercado. O sea, la primera fase era como el análisis, ¿no? O sea, ¿qué lucha se adecuaba para protestar en medio de una pandemia, ¿no? En medio de unas condiciones en las cuales, sin importar el fundamento, nos iban a acusar de irresponsables. Y en ese sentido, como que una de las luchas ha sido explicarle a la gente por qué esta era la medida pues que menos nos ponía en riesgo frente a la pandemia, frente al COVID-19, pero que además era la forma más efectiva de protestar abierto en medio. Y eso se demostró, por ejemplo, el 27 de julio, que tuvimos una gran cobertura y pusimos en la discusión nacional pues, el debate sobre la matrícula 0 en la Universidad Nacional y en las universidades públicas. En esta acción de movilización exigiendo dos banderas principales. La primera es la matrícula 0 universal para todos y todas las estudiantes de la Universidad Nacional para el año 2020 y 2021 y la inyección presupuestal para la Universidad Nacional. Vimos este modo de movilización pues bastante importante y que podía pues ayudarnos a lograr lo que estamos buscando. Por eso mismo entramos en la huelga de hambre y llevamos acá ya 8 días esperando respuesta. Pues a lo que hemos recibido es más silencio por parte de las directivas de la universidad y por parte del gobierno. Cabe aclarar pues que en realidad si bien la universidad garantiza matrícula 0 para un sector, pues sigue siendo focalizado y sigue siendo con recursos propios de la universidad, lo que agrava pues precisamente el déficit presupuestal de la misma, y es precisamente lo que no queremos. Lo que queremos impulsar de acá es precisamente que el gobierno se haga responsable pues de lo que debe realizar como tal, que es el buen funcionamiento y el carácter público de la universidad, pues lo debe garantizar como tal, brindando pues los recursos necesarios para una buena educación. Entendemos que recursos sí hay, que lo que no hay es voluntad política por parte del gobierno nacional. Ya que estamos como metiéndonos en este tema, creo que hay algo fundamental, y es que nosotros siempre hemos puesto pues en la zona de crítica, siempre hemos criticado precisamente que el gobierno nos dé por opción comer o estudiar, no las dos, porque no hemos podido financiar para las personas de bajos recursos, para las personas que no han tenido la capacidad, pues precisamente dos derechos fundamentales que debería garantizar el gobierno nacional. Entonces, pues como que lo hemos puesto en esos términos, ¿no? El gobierno nos ha puesto a elegir entre comer o estudiar, y nosotros estamos cansados de que nos ponga a elegir entre esos dos pues derechos, y exigimos que los dos se garanticen.
primeros días fueron pues bastante gratificantes, la verdad, y como que la recepción en el país en general había sido muy buena, pero la verdad últimamente sí notamos como que la gente está muy apagada, ¿no? O sea, creo que después de la noticia que se dio de cerca de 32.000 estudiantes iban a ser cubiertos por la matrícula cero, y yo siento que todas esas personas que yo estoy dentro de esas personas, pero no por eso voy a dejar de luchar, pero siento que muchas personas sí se retiraron como de esa lucha y de ese apoyo, y pues es básico que pues lo único que tendría que hacer la gente es compartir en sus redes sociales y demás, pero como que ese apoyo sí ha bajado bastante, y es algo que pues es algo con lo que hay que luchar, ¿no? También, o sea, es una lucha para poder continuar, además pues aguantando hambre, que no es un ejercicio fácil, la verdad. Creo que de nada sirve garantizar una inyección presupuestal y una matrícula cero si no tenemos garantías académicas, si no tenemos garantías de conexión, garantías de bienestar universitario. Creo que es importante mencionar esto porque el semestre pasado se evidenció que no solo que hay muchos estudiantes que no solo no pueden ingresar a la universidad o que no pueden continuar sus estudios, no solo por su condición socioeconómica, sino también por las conexiones a internet y la desigualdad que hay como en las familias colombianas. Pues aquí en la pandemia se ha evidenciado y se ha exacerbado la desigualdad que ya era bastante profunda en el país, y en ese sentido pues razones para protestar evidentemente hay, pero no solo eso, sino que también pues nunca se suspende el derecho a la vida, ¿no? Y por ejemplo la Universidad Nacional, solo cuando la Procuraduría intervino, intentó garantizarnos más o menos condiciones de vida, es decir, pues era lógico que si bien podía estar en desacuerdo y si bien podíamos sentarnos o no a hacer negociación, no estaba en negociación ni estaba en disputa nuestros derechos fundamentales, es decir, ¿por qué no darnos acceso a agua, acceso a baños, acceso a unas condiciones relativamente humanitarias? Y pues eso sí, pues la verdad se mira con bastante tristeza de la Universidad Nacional. Pues es que muchas personas pues no entienden, por ejemplo, por qué nosotros exigimos matrícula cero no solo para este próximo semestre y para la vigencia de 2021. Y es claro que, bueno, para nosotros como estudiantes, como movimiento estudiantil, es claro que esta crisis sanitaria, esta crisis social, pues no va a ser sencillamente por este año. El desempleo sigue en aumento, el desempleo ya duplicó cifras del año pasado, el desempleo juvenil ya casi supera ya casi alcanza el 30%, el desempleo juvenil para las mujeres supera el 36%, y bajo este entendido pues creo que es importante aclarar que esta crisis no va a terminar este año, esta crisis va precisamente a sucumbir precisamente en el próximo año, y es precisamente por esto que también exigimos matrícula cero y garantías de movilización y garantías de bienestar universitario para el próximo año, entendiéndose que esta crisis pues no va a ser sencillamente por este semestre. Esta gestión pues o esta disputa por matrícula cero y por una mejor financiación a las universidades públicas no debe ser sencillamente de los estudiantes, si bien los estudiantes somos los que mediante este proceso de manifestación, de lucha a lo largo de la historia, pues somos los que le hemos arrebatado, digamos así, el dinero, el presupuesto al gobierno nacional. Creo que no debe ser una gestión más por parte del gobierno, de las directivas de las universidades, sino que debe ser también una disputa que ellos deberían impulsar mediante pues también los estudiantes y mediante pues las directivas de la misma universidad al gobierno nacional. La gente, para socavarse un poco de su alienación, lo que tienen que hacer es básicamente estudiar, pero acceder a la educación popular, ¿no? Y educarse políticamente, ¿no? Esto significa básicamente entender que pues cualquier acto es político y demás. O sea, la gente, por ejemplo, aquí en Colombia perdió es muy escéptica frente a la política, ¿no? Porque además entiende que la política es solo lo electoral. Y yo creo que a la gente hay que explicarle, o no necesariamente explicarle, pero pues sí que la gente tiene que comprender de alguna manera que la política está muy por fuera de lo que es electoral. O sea, lo electoral de hecho es una herramienta con la que pues el establecimiento se siente súper cómodo y por la cual garantiza los derechos solo para una parte de la población. Y es llegarle a la gente. Creo que esa es la apuesta política más grande, llegar a la gente y hacer o dar las herramientas para que reconozcan sus derechos como derechos y no como regalos que se les da de parte de un ente
que se llama Estado, no, es el gobierno nacional y es quien tiene que garantizar esos derechos, que están en un libro llamado Constitución, que están plasmados, que deben garantizar una vida digna, y es recordar eso, la dignidad de los pueblos, la dignidad de la gente en un país tan amplio y tan diverso. Yo creo que la mejor herramienta que tenemos frente a eso es precisamente concientizar a las personas de que los problemas siguen estando allí, que es un problema estructural, que no es un problema de contexto solamente, sino que el problema viene de base de la sociedad colombiana y es un problema que hay que cambiar de raíz para que la vida de todos y todas mejore. Y un saludo de resistencia para los compañeros y compañeras de la Universidad Pedagógica Nacional, que el día de hoy, 18 de agosto, inician huelga de hambre, también bajo la exigencia de la matrícula cero. Que nos apoyen y se unan a esta lucha que tiene justa causa, pues por la matrícula, por lo que decía ahorita de lo táctico, de lo inmediato, sino que se unan a las distintas luchas que hay en toda Colombia para romper esas desigualdades y para romper estas condiciones pésimas dentro de la sociedad colombiana. Invitarlos, invitarlas, nosotros estamos aquí en la puerta de la 26 haciendo una campatón. Si nos pueden hacer donaciones o pues por cualquier otro medio nos pueden apoyar por redes sociales compartiendo el contenido, compartiendo aquí el contenido sobre la mesa, pues sería de mucho apoyo. Estamos aquí con los muchachos de la universidad, los huelguistas, apoyándolos para una matrícula cero como debe ser, una discusión que no se debería dar. Esperamos que las cosas funcionen y pues nada, aquí los dejo con los muchachos y gracias por haberme atendido, gracias por atender a Elvira y contarles lo que ustedes querían, y aquí estamos como abiertos también a cualquier cosa. Gracias a ustedes, muchachos. Lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes del mercado. Lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes del mercado. Pues ya, o sea, hacerle entender a la gente que se tiene que organizar sí o sí, y que las luchas se ganan es peleando y organizando. Me parece importante como que dejemos el miedo como sociedad, porque algo que se usa mucho para controlar pues al pueblo y pues a nosotros es eso, el miedo a que si decimos que no estamos conformes con algo, pues nos van a reprimir más o nos van a pasar cosas peores. Entonces, no tener miedo a levantar la voz sobre las injusticias que vemos, eso es lo más importante. Cuando el hambre es ley, la rebelión es justicia, y es una justicia pues que es digna, es una justicia que se hace obligatoria, pues exigir, reclamar. Y gracias, la verdad creo que todas las vidas importan, eso es súper importante, todas las vidas importan y no podemos seguir permitiendo que nos maten por exigir nuestros derechos.